dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. El Espíritu nos dice claramente, es decir, que todos lo vamos a entender. Todo lo que va a decir el Espíritu lo vamos a entender, porque habla claramente, no va a haber confusión. 2, que en los últimos tiempos entiéndase desde Jesucristo para acá. 3, algunos renegarán de la fe, o sea que hay una fe y van a renegar de la fe. Es decir, son personas de adentro, porque está hablando de una fe, no está hablando de gente de afuera, sino van a renegar de la fe, es decir, que han tenido una fe y van a renegar de ella. Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Es decir, se van a apartar de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas que no son las nuestras. Cualquier parecido con la realidad hoy en día es pura coincidencia. ¿Sí? No. ¿Por qué estoy diciendo esto? Usted, amigo católico, tiene que estar muy atento a lo que se refiere a las noticias católicas. Es decir, debe estar informado para que usted se dé cuenta de cómo estos textos se van cumpliendo. Nuestra fe tiene una característica que le diferencia plenamente las demás fees, los demás credos. Le voy a decir lo siguiente, ¿cuál es? Que todo lo que ella va diciendo se va cumpliendo. Los demás credos tienen un Dios, algo en que creer. Pero es que la Iglesia Católica, en su doctrina, en su enseñanza, todo lo que se ha venido anunciando se ha venido cumpliendo. Cuando partimos de los profetas, que vinieron anunciando, que han venido enseñando, y si se ha venido cumpliendo eso, claro que sí. Aquí estamos viendo lo mismo. San Pablo escribe a Timoteo, diciéndole, el Espíritu nos dice claramente, nos está diciendo claramente, es decir, que lo vamos a entender. 1. 2. Que en los últimos tiempos, desde Jesucristo para acá, últimos tiempos, algunos renegarán de la fe. O sea, si están renegando de la fe es porque han tenido fe, o sea, que son de nosotros, ¿no? Para seguir espíritus seductores, es decir, seguir. Reniegan de la fe, dan la espalda y siguen espíritus seductores. Bueno, eso se está viviendo en la Iglesia Católica. ¿Cuándo? Simplemente usted observó el signo de la Amazonía y está lleno de sincretismo, ideologismo, indigenismo, marxismo, esto y con un barniz católico. Simplemente lean los documentos y punto. El instrumentum laboris de ese sínodo nos preocupó a muchos desde el principio. Entonces yo le quiero decir a usted lo siguiente, el solo hecho de que la Iglesia Católica se propongan cosas que no son católicas es para preocuparse. Es para preocuparse. Así después no se aprueben o las cambien o no las acepten por parte del Romano Pontífice en un documento que llama la exhortación post-sinodal. Es decir, ya las conclusiones finales, lo que debe trabajarse y debe hacerse, no después del sínodo. Pero de todas maneras se trabajaron cosas, los viri probati, diaconisas y otra serie de cosas, y uno dice, ¿eso de católico qué tiene? Un documento sincrético, ideológico, sociológico, marxista, la cosa más pavorosa. Cuando, por ejemplo, hablan de que la iglesia debe tener un rostro indígena, ¿usted no se pone a pensar qué significa eso? Que la iglesia deba tener un rostro indígena, ¿no se ha puesto a pensar en eso? Y los demás rostros, es decir, que van a tratar de darle un nuevo rostro a la iglesia. Eso se llama ideologismo, indigenismo. Eso no es católico, no es universal. Entonces, claro, manejan los espíritus seductores. Entonces, el emocionalismo, el sentimentalismo, pobrecito, los indígenas, mire que no sé qué, y la gente se deja envolver. Entonces, uno tiene que tener clarito estos textos. Esto que estamos compartiendo aquí de la primera carta de Pablo a Timoteo en su capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos al sínodo de Alemania, el camino sinodal.
obispos que están proponiendo, pero con fuerza, con vehemencia, con enjundia, que se revise nuevamente a nivel histórico a ver si se pueden ordenar mujeres para el sacerdocio o para que sean episcopas. Su Santidad San Juan Pablo II haya sacado ya un documento donde dijo esto queda así y ya no hay nada más que hablar. A la Iglesia no le corresponde eso, porque eso viene de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la cosa queda finiquitada. No se pueden ordenar mujeres. Punto. Pero ahorita quieren otra vez. En el Sínodo de la Amazonía, de Alemania, están trabajando, ¿no?, a ver cómo se cambia toda la realidad moral que ha venido enseñando la Iglesia. Un sacerdote jesuita llamado James Martin aboga, trabaja por los lobbies, por los colectivos de personas que prefieren el mismo sexo. ¿Para qué? Para ayudarlos a salir de esa realidad, para ayudarlos a que asuman su situación desde la perspectiva cristiana. No, es también así. Cristo te hizo así, así es de ser. No te preocupes, Dios te ama. Sigue así. Entonces, para James Martin, tener una familia homosexual no es pecado, ¿no? Que no exista complementariedad no es pecado, que vaya en contra de natura no es pecado, que la fornicación no es pecado. Ese es James Martin. Que este sacerdote diga que la Iglesia Católica nunca ha comprendido la realidad moral de la persona humana, que no haya comprendido su realidad sexual de la persona humana, o que está equivocada, que un sacerdote católico diga eso, es decir, que el catecismo de la Iglesia Católica está equivocado y tiene un lenguaje muy duro, porque eso es lo que dice James Martin. O sea que nuestro catecismo, la doctrina de la Iglesia, está muy dura para el gusto de este sacerdote. Pero eso lo invitan a todas partes, le abren las universidades, le abren los espacios, no, para que saque y bote todo ese veneno. ¿Cuál veneno? Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Punto. Lo que enseña el padre Martin no corresponde en nada a la enseñanza tradicional de la Iglesia Católica a nivel moral, sexual. Punto. Pero ahí está. Ahí está. En una iglesia en Alemania cuelgan, ¿no? El distintivo de este grupo de personas, y como si la iglesia lo rechazara. Y le entrevistaron al párroco, y el párroco dice es que nosotros estamos con esta gente, como si la iglesia no lo estuviera. ¿Qué es lo que están trabajando dentro de la Iglesia Católica? Algunos, esto que estamos leyendo aquí, doctrinas que son diabólicas y doctrinas, ¿no?, y espíritus seductores. Todo eso seduce. ¿Pero qué hay de malo? Pobrecitos. También tienen derecho. ¿Quién soy yo para juzgar? Y todo ese tipo de cosas. Hermanos, si usted no ha leído lo que se está trabajando en el Sínodo de Alemania, es mejor que empiece a investigar. Si usted solamente se está quedando con la predicación que hace su párroco, que es tan santo, allá en su parroquia, creo que no está haciendo las cosas bien. Si usted no está leyendo las noticias católicas, entonces no se va a enterar de todo esto que está pasando allí. Se está cumpliendo esto. Cuando Pablo escribió esto a Timoteo, pues, ¿cuáles eran las doctrinas y cuáles eran los espíritus seductores? Personas que eran católicas, cristianas, y empezaron a abrazar y a coquetearle a todos estos ambientes gnósticos, ¿no?, que ofrecían una espiritualidad alterna. Por eso Pablo escribe a Timoteo y lo centra. Y él dice claramente, lo vamos a entender, en los últimos tiempos, desde Jesucristo para acá, es una profecía,
Algunos renegarán, o sea que renegarán de la fe, es decir, que pertenecen a la Iglesia Católica, pero van a renegar de esa fe. ¿Para qué? Para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Solamente voy a dar un ejemplo de esto que voy a decir para que vea cómo estamos enfrentados. Al predicar esto, hablar de espíritus seductores y doctrinas diabólicas, yo voy a ser tildado de inquisidor, me quedé en el medioevo, soy preconciliar, soy un rígido, soy un anticuado, un tradicionalista, simplemente porque leo la palabra de Dios. Porque aquí no me estoy inventando nada, simplemente leo y estoy explicando y proponiendo unos ejemplos que estamos viendo. Muchos se vendrán lance en ristre, ¿no? Tratando de desconocer lo que estoy diciendo o proponiendo sus... Entonces estoy leyendo y explicando. Y leyendo y explicando van a ir en contra de la palabra de Dios. Porque esto era mi palabra, ¿no? Yo simplemente leo y explico. Y va a aparecer personas que van a poner down, ¿no? Y haciendo sus comentarios. Antes de que lo haga, yo lo invito a que reflexione. Yo simplemente estoy leyendo y explicando. Entonces, den el down a San Pablo, no a mí. Eso es lo que está pasando en la Iglesia Católica. Quieren hacer desde adentro una nueva iglesia. No soy el único que lo estoy diciendo. Es que uno está viendo por dónde va todo esto. Aquí no se trata de ser un anticuado o inquisidor que se con el medioevo. No, aquí simplemente es que lo que dice acá, el Espíritu nos dice claramente y está tan claro que el que no quiere ver se cumple lo que dice también el Señor. Es que viendo no ven y escuchando no entienden. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.